Y me complace en esta oportunidad contar con el ingeniero Gilbert Araujo. Él es, que desde Chile, por cierto, nos está acompañando en esta oportunidad para el canal ISO Empresarial de la plataforma Voz Empresarial, que desde Venezuela está entrevistando a varios especialistas en Latinoamérica. Él es director académico de la Escuela Europea de la Excelencia, es también representante de ISOTOOL como dueño, en este caso dueño de productos, es auditor líder ISO 9001 y también de la ISO IEC 27001, que ya nos hablará él de qué es esta norma. También es auditor de certificación en organismos de certificación en Venezuela y Colombia, es auditor interno en sistemas de gestión de la 22301, ya nos hablará también un poco de esto, continuidad del negocio, la 50001 que es gestión de la energía, la de ambiente, la de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. También es un proveedor de soluciones automatizadas para dueños de productos en las áreas de seguridad de la información, continuidad de negocios, auditoría remota, compliance y GRC. Así que bienvenido, Gilbert, a este espacio de ISO Empresarial, que es la tribuna para que puedas compartir como especialista con toda la audiencia que nos ve y nos escucha. Gracias Luis Carlos por la presentación y bueno, un saludo cordial a toda tu audiencia, tu honorable audiencia y bueno, a tu disposición. Correctamente, bueno, la verdad que gracias por esta disponibilidad. Mira, vamos a conversar un poco en este tema de las normas. La idea es que este espacio sea un espacio para hablar también de experiencias, producto de todo esto que tú has venido desarrollando. Y me gustaría que empezáramos primero hablando un poco de por qué un empresario o un dueño de una institución, una organización, debe tomar en cuenta las normas ISO de sistemas de gestión. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Para qué le serviría? Sí. Mira, yo no concibo una organización que no tenga un conjunto de lineamientos que le permitan funcionar. Primero que nada, tiene que existir una noción de lineamientos desde una dirección que tiene una visión y que propone una misión y establece unos parámetros para que funcione su organización. Esto se puede hacer de muchas maneras. De hecho, toda organización lo tiene. Desde hace poco estaba viendo una discusión donde decía qué lecciones nos da la bodeguita de la esquina como empresarios. Bien, ellos tienen una serie de normas para funcionar. ¿Y qué ocurre? Que a veces es difícil cuando las organizaciones empiezan a crecer, es difícil establecer esas normas en los diferentes flancos que se deben atender. Y en este caso, pues lo más recomendable es aplicar las mejores prácticas que se fueron documentando por estos organismos internacionales. La Organización Internacional de Normalización, ISO, pues emite estos documentos en función a las diferentes experiencias que han tenido los expertos que ahí participan. Entonces, ahí es donde radica su mayor beneficio, en cómo poder utilizar esa experiencia acumulada que está dentro de esos documentos para beneficiar a las organizaciones y poder materializar su misión e ir transitando hacia la visión. Así es, fíjate, ahora en ese mismo sentido existe una variedad de normas, quizás la más conocida, la de la 9001, que es de calidad, pero y quizás también la de ambiente y la de seguridad de salud, pues la 14.000 y la 45.001, pero tú conoces además otras normas que quizás no son tan empleadas o no son tan populares, ¿no? Que es la ISO de seguridad y salud, mejor dicho, la ISO de seguridad de la información, todo lo que es sistema de compliance, también el tema de antisoborno, entre otros temas que ahí me gustaría que pudiéramos abordar brevemente al respecto, porque son esas normas importantes. Sí, mira, efectivamente, la 9001 es la norma que tiene mayor cantidad de certificaciones. Tiene alrededor de 1 millón de empresas certificadas. Bueno, esto ha venido variando porque también han surgido nuevos modelos de gestión que hacen competencia, si se quiere, a la ISO, pero bueno, es la vedette de las normas. Y la que le sigue inmediatamente es la 14.001. No obstante, hace poco estuve haciendo un análisis en Google Trends y dentro de las búsquedas, por lo menos de las búsquedas, no de las certificaciones, pero sí de las búsquedas, la ISO IEC 27001
ha sido una de las normas más consultadas los temas más consultados en Google desde el inicio de la pandemia. Bueno, realmente desde el inicio del año. Esto se debe a que la información es un activo relevante para las organizaciones. Es tan importante la información como el producto mismo. De hecho, el producto es información. Cuando estamos hablando de una sociedad basada en el conocimiento, estamos hablando de una sociedad que está intercambiando constantemente información. Y pues las características de la información, como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, nos permiten cuidar ese valor. Si tú cuidas la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, cuidas ese valor. Una de las digamos, evoluciones naturales que debe tener cualquier organización que ya tiene un sistema de gestión o que está iniciándose en este tema de los sistemas de gestión, es cuidar su información, porque esto cuesta, esto le cuesta a las organizaciones, esto es una inversión. Entonces, por ejemplo, si tenemos una organización que tiene una ISO 9001, pues tiene, todos sabemos, los que hemos trabajado con la ISO 9001, que tiene documentos y registros en donde con los cuales se toman las decisiones. Bien. Lo que viene a aportar la ISO 27001 es precisamente que esos documentos donde está el know-how de la organización y esos registros donde está la base para la toma de decisiones, lo vas a mantener confidencial para que no se revele la información. Disponible para que puedas tomar las decisiones de forma oportuna e íntegra para evitar de que esta información se corrompa y tomes decisiones basadas en ilusiones o en ficciones, sino tienes que tomar decisiones basadas en hechos como una fortaleza de un sistema de gestión. Ahora, allí entraría también el tema de los riesgos por ciberataque, por los hackers y todo esto. Sí, bueno, eso también es un tema que tiene mucha discusión. ¿Qué ocurre? Los sistemas de gestión de seguridad de la información van a un universo muy amplio de información, toda la información, que incluso está la información que poseemos los seres humanos, que no es una información que está escrita, la información que está en la intelequia del equipo de trabajo. Eso también se protege, el know-how de la organización, la cultura organizacional. Y una división de ese universo tiene que ver con la seguridad informática, que por la cantidad o el volumen de explotación de la informática, ahora mismo estamos utilizando herramientas informáticas para todo, ha cobrado mucha importancia. Entonces, digamos, esa rama, ese ámbito de la seguridad de la información, que es la ciberseguridad, ha cobrado mucha fuerza, incluso al punto de que se ha desarrollado por completo documentos y marcos de referencia para proteger, pero finalmente lo que vas a proteger es la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información que se encuentra en el ciberespacio. Correcto. Y ahora, y las otras dos normas que estamos mencionando, bueno, tres, porque está el tema de la continuidad del negocio y también el tema de compliance y antisoborno. Sí, bien, fíjate, en cuanto, bueno, la continuidad de negocio también es una de las normas que tenía menos, la ISO 22301, es una de las normas que tenía menos difusión dentro de las normas ISO. No obstante, hay que considerar que fue la primera, yo siempre doy estos datos que me parecen relevantes a la hora de hablar de este estándar. Es la primera norma que migró a la estructura de alto nivel en el año 2012. Es la primera norma que en esa estructura de alto nivel tiene una segunda versión. Las otras normas no lo han logrado. Es decir, que ha sido una de las normas que ha evolucionado más rápido. Y además está tocando un tema que ahora es álgido, que es la continuidad de negocio ante una interrupción. Lo que nosotros estamos viviendo en la emergencia sanitaria es una interrupción abrupta de las operaciones, y lo que ofrece esta norma es que la organización tenga la capacidad de identificar esos eventos disruptivos, poder confrontarlos y poder reaccionar ante ellos. ¿Bien? Después que lo identificas, lo confrontas, lo reaccionas, puedes reanudar tu operación cuando las cosas se normalicen. Sí. Las pandemias han sido consideradas dentro de los eventos eventos disruptivos, como lo llama la norma, o dentro de las disrupciones, desde hace mucho tiempo. Esto empezó desde los años 60, cuando la informática empezó a desarrollarse, y ahora tenemos de verdad modelos muy robustos para poder
asegurar la continuidad. Y en el tema de antisoborno y cumplimiento, sistemas de gestión relacionados a esto. Sí, aquí esto representa una evolución. Mira, yo he discutido, conversado, debatido con muchos consultores, expertos en calidad y me dicen, Gilbert, pero este tema de gestión de compliance es de lo que hemos estado hablando siempre. Hemos estado hablando del cumplimiento, entre los que se incluye el cumplimiento legal. Y efectivamente es así, solo que esto va un paso más allá, va un poco más allá de solamente ocuparnos de los temas relacionados con el cumplimiento legal del producto. En este caso estamos hablando del cumplimiento de los compromisos que tiene la organización. Los compromisos los tiene por medio de sus políticas, que no solamente están las políticas de la calidad, están las políticas de pago, las políticas de cobranza, está relacionado con el cumplimiento legal asociado a sus relaciones contractuales. Hay que ver la cantidad de contratos que maneja una organización y el tener una forma de hacerle seguimiento a todos estos contratos de manera de que esta organización no afecte a su propia operación o que no esté afectando los intereses de las partes interesadas, bien sea porque no la estén explotando o porque no explote a otro. Esto es muy importante ahora mismo cuando se necesitan alianzas. Las organizaciones deben crecer no solas. Yo creo que esto es uno de los temas muy relevantes que debemos estar discutiendo ahora, que es un cambio de paradigma. Antes hablábamos de competencias, que tiene que desaparecer la competencia. Ahora tenemos que hablar de integración, de cooperación, porque la cooperación y la flexibilidad son las que nos van a permitir ser sustentables. Eso desde el punto de vista de compliance. Del punto de vista de antisoborno, es una segunda derivada del compliance. De hecho, la norma de compliance es la ISO 19600 y luego se publica la ISO 37001, que habla de todo ese universo que es compliance, que es bastante amplio, a lo que es el fenómeno del soborno. Y el fenómeno del soborno la ISO lo elige porque es una de las manifestaciones de corrupción de mayor frecuencia que se presentan en las organizaciones y que además afectan más a las organizaciones. Esto, bueno, tiene una historia desde los años 70 con la CPA en Estados Unidos, que ha tenido un éxito que, bueno, es bastante bueno. Se puede analizar, pero es bastante bueno. Y últimamente en la OCDE se ha puesto como requisito para sus integrantes una ley en la cual dice que debemos tener responsabilidad penal para las personas jurídicas. También. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas jurídicas, llámese empresa XX Sociedad Anónima, tiene una responsabilidad penal ante las acciones que tomen sus integrantes. Estos integrantes pueden ser miembros del directorio o personas. Tan simple como esto. Un responsable, por ejemplo, de control de calidad de producto, un inspector de laboratorio de control de calidad que se hace de la vista gorda ante un material no conforme porque el proveedor le dice, déjamelo pasar ahí, yo te doy, no sé, las entradas para el Caracas Magallanes. Así. Esa clase de situaciones se presentan con mucha frecuencia y son destructivas. Entonces, como son destructivas para la organización, lo que hizo la ISO fue publicar un documento que enmarca las mejores prácticas para poder prevenir y atender los actos de sobornos dentro de la organización. Así es. Oye, qué bien. Fíjate que me gusta mucho que hayamos podido abarcar un poco estos otros temas que son muy pocos manejados, algunos más recientes, porque la idea también es que la gente empiece a abordarlos y ver la importancia de las organizaciones y las empresas. Y ahora me gustaría pasar ahora a otro aspecto que tiene que ver con las experiencias tú como consultor, como auditor, quizás a través de alguna anécdota que tengas, ¿no? En algún momento. Entonces pudieras decirnos en principio, como consultor, ¿qué tú le recomendarías a esas personas que están iniciando un camino, una vida en el área de la consultoría y con esa experiencia que tú ya tienes y que has transitado? Bien, ¿Qué recomendarías? Yo lo primero que le recomendaría es que le tome cariño al conocimiento, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Y qué diferencia al consultor como un prestador de servicio y como un profesional que agrega valor
de cualquier otro profesional, no quitándole mérito a otro profesional, pero el consultor lo que es un traductor del conocimiento. Él lo lleva del estado del arte que se encuentra en los libros, en la casuística, en las experiencias de otros, lo lleva a hechos, a instrucciones simples que sus clientes les agradecen por dárselo en momentos específicos de su desarrollo como emprendedores. ¿Bien? Entonces, mi primera recomendación es eso: agárrele cariño al conocimiento, porque de eso va a depender su éxito. Entre mayor capacidad de adquirir conocimiento, de adaptarse al cambio, vas a tener mayor probabilidad de éxito. El otro aspecto que, digamos, me ha servido mucho. Yo he estado en un proceso bien crítico por la migración me vine a Chile hace unos ya poco más de 3 años. Y otra cosa que la aprendí en Venezuela, cuando estaba como consultor en Venezuela, para que en Chile la ratifiqué, es poder ponerte en zapatos del cliente. O sea, tú no le puedes dar al cliente ninguna asesoría si tú no eres capaz de llevarlo a cabo. Entonces, antes de venir y decirle, señor cliente, por ejemplo, usted tiene que cumplir con todos los requisitos legales porque eso es lo que manda la ley. Bien, no estoy diciendo que los clientes no lo cumplan, pero es que esto es un trabajo. Y antes de decir cumplir con todo, vamos a empezar a hablar de cuáles son aquellos que te pueden impactar como negocio. Bien, ponerte en la mano del cliente o en los zapatos del cliente, y una vez que logres esa empatía, pues la gente te va a empezar a escuchar, porque dice, oye, esta dama, este caballero está hablando de una solución que yo necesito. Excelente. Esos son los consejos más. Conocimiento y empatía, muy importante, que también otros especialistas que he entrevistado me han hablado mucho de este tema, y quizás ahí tú lo has vivido y quizás tengas alguna anécdota, ¿no? Pero fíjate que el tema de que a veces puede ser que hagamos un curso de formación en estos temas y se va mucho hacia la orientación técnica de la norma, de la buena práctica, y no abordamos estos aspectos humanos, que son competencias humanas, que los que son consultores o auditores deben desarrollar al final de cuentas en la vida. Sí, bueno, fíjate, una anécdota que viví como auditor, y por eso te hablaba de ese proceso de transformación que me ayudó cuando estoy acá en Chile, y es por el tema de la terminología. Yo como auditor siempre era muy tendiente a ser, digamos, un purista de la terminología que tenía la norma. Me la he aprendido, me ha tocado aprendérmela por los mismos consejos que di al principio. Pero entonces está esa otra cara de la empatía. En una auditoría me pasó que era una encargada de bodega, como le dicen aquí, de almacén, en la que ella, cada pregunta que yo le hacía, ella me decía, es que no entiendo. Entonces yo le reformulaba la pregunta y ella, pero es que tampoco entiendo esa segunda pregunta. Y le hacía la tercera y tampoco entiendo la tercera. Entonces, ¿qué pasa? A todas estas, nosotros tenemos, como auditores, tenemos que comprender que el auditado no tiene la obligación de aprenderse los términos. Nosotros como auditores tenemos la obligación de comprender su negocio y poder traducir lo que está como requisitos dentro de un sistema de gestión establecido en una norma en su operación. Entonces, cuando tú empiezas a utilizar su propio lenguaje, es cuando empieza a entender. Para terminar con esta experiencia, con esta anécdota, ella empezó a llorar, y a llorar de forma desconsolada, y por supuesto yo me sentía mal porque la hice llorar, o eso fue por mí que empezó a llorar. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a salirnos de aquí, del almacén, y vámonos al cafetín, nos tomamos un café, tomamos agua. Ella empezó a conversarme un poco de ella como individuo, como persona, la experiencia que ha tenido dentro de la empresa, que tenía muy amplia experiencia, y era una persona muy valiosa para esa organización. Y luego
yo lo que empecé a preguntar fue, ajá, pero ¿cuáles son los problemas que tú tienes en tu operación? Bueno, es que lo que pasa es que cuando llegan los despachos no me han entregado las órdenes de compra y resulta que si no entregan las órdenes de compra yo no le puedo dejar los despachos ahí, pero resulta que el producto es perecedero, entonces yo tengo que dejarlo en este espacio. Y ella empieza a soltarse y empieza a decirme todo, ella sola, a explicarme todo el proceso, y la auditoría fluyó muy bien. Y luego, después de que hicimos otros procesos de auditoría, ella siempre me recordaba esto: tú me hiciste llorar, pero luego ella agarró mucha confianza. Sí, sí. Oye, pero acabas de dar un tema muy importante, que es el tema primero de cómo manejar una situación complicada, pero también la terminología. Y es bien importante porque además tú reconoces una evolución en ti. Y eso pasa, nos pasa a todos, no es uno solo, a todos. Empezamos pensando de una manera y entendiendo las cosas y luego nos vamos dando cuenta de otro. Y este espacio de ISO empresarial es justamente para transmitir esas experiencias con gente que ya ha pasado y ha recorrido un camino, y que esto sirva para ellos, estos que vienen a lo mejor y están en el mismo nivel que estábamos nosotros, estabas tú, que veíamos las cosas de una manera y ahora el camino nos enseña que hay formas diferentes y mejores de lograr los resultados. Y eso es parte de lo que queremos con esta entrevista. Y de verdad que gracias, porque esa es una realidad muy importante. Ahora, fíjate, en esa realidad que tú también tienes de que tú, entiendo, eres auditor en un momento de un ente certificador, pero también auditor interno, ¿cierto? Sí, sí, sí. Hay una diferencia y quizás unas recomendaciones para uno o para otro. ¿Qué más pudiéramos quizás comentar al respecto? Sí, mira, como auditor interno, bueno, primero que nada vamos por la función del auditor. La función general del auditor es evidentemente llevar a cabo el proceso de auditoría, que es un proceso de evaluación del desempeño de una organización contra las especificaciones establecidas en los criterios de auditoría. Eso es la definición general del auditor. Pero hay una diferencia sensible entre lo que hace el auditor interno y el auditor externo. El auditor interno lo que hace es apoyar a la organización para poder activar su proceso de mejora continua. Ajá. El proceso de mejora continua tiene que andar por sí solo, pero el auditor ayuda a activarlo, a que inicie, a que genere. Yo alguna vez escribí un artículo que se llamaba "Las no conformidades son el combustible de la mejora continua". Es ponerle combustible a la mejora continua. Y el auditor externo, en ese proceso de evaluación, lo que hace es confirmar lo que tiene el sistema de gestión, o lo que tiene la organización concebido como un sistema de gestión. Él viene a determinar la conformidad partiendo del hecho de que la organización ya hizo todo un proyecto en el cual tuvo un resultado, y confirma que ese resultado está acorde con los lineamientos propios de la norma, pero también hay otros lineamientos que quizás ve más el auditor externo que no ve el auditor interno, que tiene que ver con el reconocimiento que le va a dar una casa certificadora ante el público. Entonces, para poder lograr eso, empieza a hacer una visión mucho más general, una visión en la cual ve que este sistema de gestión es funcional. Así es. Muy bien, eso nos ayuda mucho también a clarificar, porque a veces hablamos de auditores en forma general y cada uno tiene dos enfoques distintos. Sí. Así es. Mira, y al final también, como de los dos roles, sea de consultor o sea de auditor, situaciones que hayas tenido además con un cliente de alta dirección, la alta dirección, que haya sido complejo de manejar, ¿cómo la has manejado en ese momento? Mira, recuerdo claramente una anécdota con la alta dirección en la que estábamos pasando por una evaluación para poder suministrar, en este caso yo estaba como en el rol de consultor, y estábamos pasando por una evaluación en la que íbamos a ser proveedores de una empresa importante en Suecia. Te estoy diciendo que de esto dependía el año completo de facturación de la empresa en solo esa evaluación. Entonces, las auditoras, una chica de Suecia, una auditora muy exigente, empiezan a hacerle las preguntas a la alta dirección. Nosotros habíamos hecho todo un protocolo, como
como consultor, yo preparo a mis auditados. Pues yo le digo, mira, estas son las preguntas que te van a hacer y estas son todas las posibles respuestas y hacemos 1, 2, 3 ensayos hasta que lo vea, este hombre ya está listo. Y te aseguro que para mí ese hombre estaba listo. Pero la auditora, le hace una pregunta crucial, una pregunta que de hecho de ahí dependía uno de los elementos que ella estaba evaluando. Le decía, para usted, las personas que trabajan en esta planta son importantes. Por supuesto, le dice todo es muy importante. Nosotros tenemos plan de capacitación, nosotros hacemos incentivos a todos nuestros trabajadores. Sí, muy bien, qué bien, qué bueno, qué bueno. Y ella tomando unas notas. ¿Me podría decir cuántas mujeres trabajan en planta? No, bueno, está, y empezó a nombrarlas, las que más él conocía, pero no, esa no es la pregunta. Yo le estoy preguntando cuántas mujeres trabajan en planta. De esas mujeres, ¿me puede decir cuántas están embarazadas? ¿Cuántas tienen limitaciones? ¿Cuántas han sufrido de alguna especie de acoso? Si para usted son importantes sus trabajadores, ¿por qué no le importa o por qué no le da importancia a estos temas? Oye, esto a mí me hizo girar por completo la percepción porque igual, esto son experiencias que uno va ganando. Este tema de preestablecer una respuesta tiene un grado de eficacia, pero realmente uno tiene que buscar desde la alta dirección es que esta función sea genuina. La función de servir a los demás como líder debe ser genuina. Y bueno, las normas te sirven de referencia, pero oye, ya cuando estás en un rango de esa responsabilidad, tienes que hacerlo porque de verdad te gusta servir a los demás. Es correcto, y tú acabas de decir un punto y vamos a ir cerrando la entrevista, pero comentarte mi opinión al respecto, ¿no? Yo soy de los que cree que cuando yo hago la pregunta ¿qué es la norma ISO 9001? ¿Cómo la implementan? La gente dice, bueno, hay que hacer unos procedimientos y unos documentos y unos registros, ¿no? Y yo le digo, no, es que es más que eso. Y tú acabas de decir algo, el liderazgo, para hacer que el sistema funcione, tiene que ser genuino. Si no, no va a haber eso. Y hay otra serie de requisitos que está bien, hay que dejar registros, pero en la práctica es mucho más que un procedimiento. Y quizás esa es parte también de esas conclusiones o evolución y las experiencias que uno va teniendo, ¿no? Y yo creo que vamos a tener que escribir un libro de todas estas entrevistas que estamos haciendo y a recopilar. Y tengo pendiente un amigo que escribió un libro de las anécdotas de cada auditoría y está pendiente por ahí de sacarlo. Así que eso es interesante porque es parte de eso. Mira, Gilbert, ahí me gustaría, quizás para ir puntualizando un poco lo que estamos tocando en la entrevista, me gustaría que primero que dieras tus coordenadas, tus datos de ubicación para las personas que quieran en algún momento contactarte y tener más información sobre todos estos temas que tú conoces. Muy bien. Bueno, para contactarme directamente puede ser por correo electrónico. Mi correo es como se escribe mi nombre, gilbert.araujo@gmail.com. Por allí me pueden contactar. O también me pueden encontrar que tengo bastante actividad en LinkedIn como Gilbert Araujo, así como se escribe mi nombre, y seguramente por ahí me van a encontrar. Si le dan a contactar, yo con mucho gusto los acepto. Oye, que quiero certificar que te mueves muchísimo en LinkedIn, porque siempre estoy pendiente de lo que estás escribiendo allí. Y muy buena la información, muy buena la información. Mira, yo quería quizá con una pregunta adicional para ir cerrando. Fíjate, tú que manejas varios sistemas de gestión de varias normas. ¿Cómo estas normas al final aportan a la sociedad? Mira, lo que hacen estas normas es poder transferir la experiencia de organizaciones exitosas a través del tiempo. Le dan a las organizaciones que van creciendo, que se van desarrollando, un punto de partida que ya otras empresas han recorrido. Ellos lo que han dicho, bueno, mira, estos fueron mis huellas. Yo siempre sigo mucho las enseñanzas de Miguel Ángel Cornejo, erudito de liderazgo y yo también lo seguía él, muy bien. Sí, él decía, él tenía una reflexión. Si tú vas vas al Everest a cruzar el Everest, a subir la montaña, ¿con quién irías?
IAS con el hombre atlético, que tiene muchas capacidades físicas, pero que nunca ha subido, o con el Sherpa, que sube unas 20 veces al año y tiene 20 años subiendo a la vez. ¿Con cuál de los dos iría? Claro. Entonces, bueno, en la conferencia en la que él hace esta reflexión, generalmente dice, bueno, con el Sherpa. Bueno, si te vas con el Sherpa, pues tú le estás dando el valor es a la experiencia, más que a la capacidad física y técnica que puede tener un individuo. Entonces, oye, tenemos que valorar ese acervo que nos dejan las organizaciones de mayor éxito, que han permitido escribir las normas, no solamente las organizaciones, sino también los expertos que las redactan. Ajá. Y pues, por supuesto, utilizarla. Yo siempre parto de lo siguiente: la norma es un marco de referencia. Uh-huh. A partir de ese marco te toca a ti, con tu creatividad y con tu motivación, hacer la obra que va dentro de ese marco, que es tu sistema de gestión. Oye, casi que es un mensaje final de conclusión que quedó muy bueno, Gilbert. Sí, bueno, Gilbert, de verdad quiero darte las gracias, y no sé si en un minutico quieres quizás hacer un comentario que resuma lo que ha sido todo lo que hemos hablado en esta entrevista. Sí, bueno, primero que nada, debemos tomar en cuenta que este mundo de las organizaciones está hecho es para poder responder las necesidades de las personas. Nosotros tenemos que estar muy atentos con las necesidades de las personas, y en medida de que nuestros esfuerzos respondan a las necesidades, respondan a lo que requiere otro ser humano o otro grupo de seres humanos, nosotros vamos a tener éxito y vamos a ser valorados. Esto no se trata solamente de ganar dinero, de facturar miles de millones al año. Hay gente cuyo única finalidad o su última finalidad es esto, pero realmente desde mi punto de vista es cómo nosotros, desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, podemos aportarle a la sociedad las soluciones que requiere ante todo el escenario que nos presenta. Ahora mismo con la emergencia sanitaria, más allá vamos a ver, tenemos que confrontar una recesión económica. Todas esas situaciones, todos esos momentos van a tener soluciones, y esas soluciones van a venir de las manos de las personas que sepan entender las necesidades del público. Excelente mensaje, y porque justamente hay muchas necesidades en Latinoamérica de fortalecer el conocimiento y la importancia de las normas ISO, de estos estándares internacionales, es que este programa del canal ISO Empresarial está para entrevistar a personas como tú que puedan llevar este mensaje. Muchas gracias, Gilbert, por compartir con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ti, Luis Carlos. Un saludo. Hasta luego.